Todos hemos presenciado una mudanza o nos hemos mudado de una casa a otra o de un lugar a otro. Sabemos que el día de la mudanza ocurre solo una vez, incluso cuando se sigue llevando cosas luego a la nueva casa. Cuando nos convertimos en cristianos, Dios envía su Espíritu para que more en nosotros y nos da la gracia para arrepentirnos y rendirnos a Jesucristo. Esto realmente sucede solamente una vez, aun si no puedes especificar el día exacto en el cual se llevó a cabo. Llamamos a esto el nuevo nacimiento o la regeneración. Hoy hablaremos del arrepentimiento y el lugar que ocupa en el cristianismo. Acompáñanos en la clase de hoy para aprender más sobre este tema. Bien, hoy nos toca la quinta lección de lo que es este curso de discipulado que se llama ¿Qué es el cristianismo? Por lo tanto, eh, hoy empezamos con esta clase que usted puede ver ahí el título, titulada El arrepentimiento. El arrepentimiento. Recordando nada más brevemente quiero recordarles las otras clases que hemos visto ya. Hemos hablado de la deidad, de la divinidad de Jesús. Ese fue la primera lección. Acuérdense, bueno, que estamos trabajando una lección, pero una lección que tiene varias partes. Por lo tanto, una lección nos va a tomar a veces 4 clases, 5 clases. Así que lo que hemos dividido es como por lecciones, ¿no? Así que tenemos la primera, que es la divinidad de Jesús. Eso fue lo que estudiamos primero en el Evangelio de Marcos. Luego entonces estuvimos hablando de la crucifixión de Jesús, que es el segundo pilar de la fe cristiana, o sea, de lo que es el cristianismo. Los 3 pilares principales, recuérdense que era uno, la divinidad de Jesús. Si Jesús no es Dios, no puede salvar. Así que es necesario que Jesús sea no completamente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios para que pueda salvar. Así que el primer pilar sobre el que descansa nuestra fe es la divinidad de Jesús. Eso lo estuvimos hablando, recuerden, en Marcos, revisándolo en el Evangelio de Marcos. El segundo pilar de nuestra fe cristiana, hablamos que fue la crucifixión de Jesús, la muerte por crucifixión. Lo mismo, si Jesús no muere por nosotros, nosotros tendríamos que morir por nuestros pecados y pagar el precio de nuestra maldad, de nuestra rebelión. Así que el segundo pilar sobre el que descansa la fe cristiana es la muerte por crucifixión de Jesús. Estuvimos hablando de todo lo que implicaba la muerte por crucifixión, estuvimos hablando de tipo de castigo que era todo esto, estuvimos hablando que lo quiere ya sea refrescar o repasar, o si se lo perdió, puede buscarlo en las clases, que es el cristianismo, y ahí tienen los títulos. El tercer pilar sobre el que descansa nuestra fe cristiana es, obviamente, si Jesús muere y no resucita, dice Pablo, en vano es nuestra fe. Comamos, bebamos y durmamos y vivamos como los demás porque estamos haciendo el ridículo, por decirlo así. Entonces, el tercer pilar sobre el que descansa entonces nuestra fe cristiana es la resurrección de Jesús. Esos son los 3 pilares. Ahora estamos repasando para aquellos que no estuvieron en las primeras clases. Igual para los demás, refrescando para que estemos anuentes a lo que estamos estudiando en este curso de discipulado. La cuarta lección, entonces, es lo que estos 3 pilares de la fe provocan o deben provocar en nuestra vida. Y es que gracias a que Jesús es Dios, a que murió por nosotros y a que resucitó por nosotros, entonces nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por ese trío, ¿no? De cosas que hizo el Señor, o que es en el Señor, ¿no? La deidad, la crucifixión y la resurrección. Entonces somos salvos por gracia. Esa fue la cuarta lección. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, como estuvimos hablando. Y las obras son la corroboración de nuestra salvación. Es lo que muestra que somos salvos, es la evidencia de nuestra salvación. Y eso entonces estuvimos hablando en la última lección. Si nosotros nos quedamos simplemente hasta la cuarta lección con salvación por gracia,
Y nosotros no valoramos el arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra. Sabemos que no somos salvos por obra. Sin embargo, el arrepentimiento es una de esas obras que evidencian nuestra salvación. ¿Se entiende? El arrepentimiento es una obra. Entonces, no es una obra que nos salva, sino que es una obra que evidencia la salvación. O, por decirlo de otra manera, la persona que no se arrepiente o que no vive en constante arrepentimiento por sus pecados, es simplemente una persona que no es salva. Porque el arrepentimiento, repito, es una obra que evidencia la salvación en nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, por eso es que el arrepentimiento es muy importante y es una de las lecciones que vemos en este curso de discipulado que se llama ¿Qué es el cristianismo? Estamos claros porque vamos a ver el arrepentimiento. Así que tenemos los tres pilares que sobre los que se fundamenta nuestra fe. Tenemos lo que eso produce, que es una salvación por gracia, como regalo de Dios que envió a su Hijo, que es también parte de la Trinidad y que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces, por eso somos salvos. Pero hay unas obras que evidencian nuestra salvación y en estas obras entonces entra el arrepentimiento. Así que es el papel que juega el arrepentimiento en estas clases de qué es el cristianismo. ¿Ya? Por eso es muy importante, hermanos. Así que, bien, vamos a ver el pasaje en Marcos 1:15, dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Notemos aquí tres cosas que nosotros vemos en esta declaración. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí podemos ver tres cosas sencillas. Aparte de que el tiempo ha llegado el tiempo de qué? Ha llegado el tiempo de que entonces el reino se acerque a nosotros. Pero ese reino se va a acercar y los que puedan entrar a ese reino, entonces tienen que hacer dos cosas: arrepentirse y creer en el evangelio. ¿Qué es un cristiano? Estamos viendo el curso ¿Qué es el cristianismo? Bueno, ahora, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Entonces, un cristiano es alguien que pertenece, en términos sencillos, al reino de Dios. Al reino de Dios. O sea, eso es un cristiano. Un cristiano es alguien que pertenece al reino de Dios. Pero vamos más allá. Aquí también vemos las dos declaraciones importantes en este versículo. En primer lugar, significa pertenecer al reino de Dios, o sea, ser un cristiano que pertenece al reino de Dios, obviamente, es una persona que se arrepiente por sus pecados, se arrepiente de sus pecados. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, es una persona, usted ve que allí dice, creer en el evangelio. Entonces, en primer lugar, es una persona que se arrepiente y en segundo lugar, una persona que cree en las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio. Basándonos en la misma clase, ¿no? En el mismo curso que estamos dando. ¿Qué son las buenas nuevas? La deidad de Jesús, la crucifixión, la resurrección y la salvación por gracia. Esas son las buenas nuevas. Entonces yo creo en eso, digamos, yo creo en todo lo que hemos visto ya hasta el momento. Lo creemos y mi vida entonces conlleva arrepentimiento diario. Una vez hablando con un taxista de la ciudad, me dijo que estaba yendo a una iglesia, dice, donde sí estaban enseñando la verdad. Y la verdad que había cambiado su vida era de que él ya no era culpable de pecado y que él ya no tenía que arrepentirse por ningún pecado porque Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Y como él pagó una vez y para siempre, es una mala interpretación de este pasaje. Y lo que dijo fue, le enseñaron pues a él en esta secta, era que bueno, como él pagó una vez para siempre, ya esos pecados están perdonados. Entonces, todos los pecados tuyos están perdonados, lo cual es cierto. Sin embargo, acuérdense que esto en el estudio de la Biblia hay una frase que le gusta a varios aquí: el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, sí, nuestros pecados han sido perdonados, los suyos, todos los que están aquí, sus pecados han sido perdonados. Sin embargo, usted tiene que arrepentirse porque el arrepentimiento es la base de que, ¿cómo se llama? De que usted, mejor dicho, la evidencia de que usted ha sido perdonado.
O sea, cada vez que usted se arrepiente, usted está corroborando que todos sus pecados han sido perdonados. Pero si usted no se arrepiente, usted no está corroborando que ningún pecado ha sido pagado. O sea, simplemente usted anda todavía en sus pecados. Repito, la evidencia de que usted está caminando a la salvación es que usted se arrepiente, porque el arrepentimiento va a mostrar que usted ha sido perdonado. Porque acuérdense que Pablo dice en Timoteo, Pablo dice a Timoteo que den razón de la fe. Y dice Pablo este pasaje que a mí me gusta muchísimo porque una verdad que a veces nos cuesta asimilar, pero bueno, y dice Pablo, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento, por si Dios le concede el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es una obra también que se acuerdan cuando leímos en Efesios 2, 8, 9 y 10, se acuerdan que también hablamos de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, el arrepentimiento es una de esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviéramos en ellas. O sea, que al arrepentirse usted está andando en esa obra de arrepentimiento que el Señor había destinado para usted antes de la fundación del mundo. Bien, siguiendo entonces, vamos a ver qué dice el libro de Hechos sobre el arrepentimiento. Vamos a ver qué dice Pedro, qué dice Pablo. Vamos a ver qué dicen los primeros, los discípulos de Jesús. Y para eso entonces vamos usted sígame su Biblia, recuerden siempre estar con su Biblia allí siguiéndome. Hechos 3, versículo 19. Voy a buscarlo aquí, Hechos 3, versículo 19. Ajá, a ver que lo lea. Hechos 3, 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Vemos aquí en este sermón, vemos cómo los primeros discípulos hablan de la necesidad del arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. En otras palabras, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Arrepentidos y creed en las buenas nuevas. Lo mismo que dice en Marcos. Aquí lo vemos en el libro de Hechos. Pero vamos a leer uno más. Vamos a leer Hechos 20, también 21. Hechos 20, 21. Vean el requisito. Arrepentidos, ya, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creed en el evangelio. Vamos a ver qué dice Hechos 20, 21 también. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De nuevo notamos las dos cosas, arrepentimiento y fe, que significa también creer, buenas nuevas, y lo que también en otro pasaje es convertidos. Noten que digamos que hay conceptos sinónimos, ya, de la fe en nuestro Señor, creer las buenas nuevas y convertidos. Sin embargo, vemos que arrepentimiento está clarito en los tres versículos. Vamos a ver ahora el 26. El 26, 20. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Noten esta fuerza todavía que tiene este pasaje. Wow. Este pasaje tiene más fuerza. Mira, arrepentirse, vemos que aquí la palabra sigue siendo arrepentirse, y vemos de nuevo, y volverse a Dios. O sea, volverse a Dios es convertidos, volverse a Dios es creer en el evangelio, es tener fe en Jesucristo. Sin embargo, tenemos clarito arrepentimiento. Y luego dice, haciendo obras dignas, escuchen, obras dignas de arrepentimiento. Entonces, vemos que está clarísimo, hemos visto estos tres pasajes, más el que vimos en Marcos, donde el arrepentimiento es parte fundamental de lo que es ser cristiano. Si usted no anda en arrepentimiento constante, hermano, yo le quiero exhortar a que lo haga, porque si no, tal vez usted está metido en un grave problema sin darse cuenta. Porque aquí no dice, aunque sí es parte de ser cristiano, ir a la iglesia, aquí no dice arrepentidos, convertidos y ve a la iglesia. Repito, eso es parte porque obras dignas de arrepentimiento también entra ahí, que vayas a la iglesia, que escuche la palabra, que seas confrontado, que seas consolado, exhortado, edificado, y que participe de la cena del Señor con tus hermanos en comunidad, que desarrolle la comunión. Todo eso son obras también que muestran tu salvación. Tengo un chat aquí, déjeme ver.
Ejemplo, dice aquí de obras dignas de arrepentimiento. Cuando hablamos de obras dignas de arrepentimiento, hablamos de contrición, hablamos ya vamos, hermano Didier se me adelantó, ya vamos para ese punto, ya vamos para ese punto. Pero bueno, voy respondiéndole desde ya, pues es mostrar contrición, es mostrar que el pecado me duele. Eso son obras dignas de arrepentimiento. El dolor por el pecado, la contrición de corazón, el lamento por el pecado, eso son obras dignas de arrepentimiento. Ahorita vamos a ver un pasaje con respecto a eso. Vamos a ver un pasaje ahorita. Bien, vamos entonces a ver qué dice también Lucas, que es el otro evangelio, Lucas, y qué dice Pablo en 2 Corintios 13, 7:10. Vamos a ver qué dice Lucas 13:3. Lucas 13:3. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ok, os digo que no. Lee el versículo 2 para que entendamos un poquito el contexto. Dale, sí, desde el 1. Escuchemos. En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oh, clarísimo, clarísimo. Creo que ya ahí está súper claro que el arrepentimiento es parte fundamental en lo que es lo que son las obras de salvación. Así que, como dije hace un ratito, es necesario que nos arrepintamos. Pero quiero que leamos también este pasaje en 2 Corintios 7:10. Escuchemos lo que dice 2 Corintios 7:10. Este es un pasaje tremendo, uno de mis pasajes favoritos. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oh. Entonces, aquí vamos a empezar a responder la pregunta del hermano Didier, porque ya dije un adelanto. Obra digna de arrepentimiento es lo que Pablo aquí llama esa tristeza según Dios, que es conforme a la voluntad de Dios. Esa dice que produce salvación, pero hay una tristeza que lleva a la muerte, y es la tristeza según el mundo. Y eso, bueno, no voy a entrar en la explicación de ese pasaje, porque aquí eso es una prédica. Ese pasaje sale una sola prédica. Así que no voy a entrar en detalle, pero sí les quiero decir que el punto fundamental aquí es que el arrepentimiento es posible por una tristeza que sea en el corazón del creyente. Sí, y esto no es una tristeza como muchos que por ejemplo dicen, hermano, ¿cómo anda ahí, hermano, ahí en la lucha? No se refiere a esto, que a veces uno ve eso, sino que es la tristeza por el pecado. Cuando una persona se siente triste, tú le dices, ¿qué pasa, hermano? ¿Te veo cabizbajo? Sí, hermano, he fallado a Dios, hermano, le he fallado. Eso, hermano Didier, que me hizo la pregunta, es una obra digna de arrepentimiento. Bien, hay errores comunes que la gente confunde con arrepentimiento. Esto, hermano, préstale mucha atención porque la gente confunde el arrepentimiento. Y gracias a esa confusión que hay, es que muchos creen que Judas se arrepintió, porque devolvió el dinero, porque se sintió mal, porque le remordió la conciencia. Sin embargo, hermanos, simplemente eso es un error pensar que eso es arrepentimiento. Y así también pasa con Saúl. Muchos creen que Saúl se arrepintió porque se sintió mal, porque le dio un sentimiento. Y así ha pasado con ¿cómo se llama? Con varios personajes que en las escrituras están. Y tenemos que diferenciar entre lo que es el arrepentimiento y un mero remordimiento. Un mero remordimiento ahí sentimental. Entonces, errores comunes. El arrepentimiento no es solo sentirse mal. Y digo no solo, porque ahorita vamos a ver que sí es sentirse mal, pero no es solo sentirse mal. Ahorita les explico. Así que no es solo sentirse mal, no es un sentimiento. Arrepentimiento no es un sentimiento mero, tampoco es una emoción, una mera emoción. Pero tampoco el arrepentimiento, escuché esto, tampoco es temor al castigo y tampoco es remordimiento sobre algo que se ha hecho mal. Repito, Judas sintió remordimiento, mas no se arrepintió.
Tal vez, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero tal vez lo de Judas fue temor al castigo. Y así hay muchas personas. Hay muchas personas que viven yendo a la iglesia porque creen que así van a ser salvos, manteniéndose yendo a la iglesia y todo esto, y cantando y orando, pero no, si no practican arrepentimiento, eso no es suficiente. Y tenemos que recordar algo, hermanos, que el temor al infierno, el temor al castigo eterno, si tu arrepentimiento es guiado por eso, tienes que considerar tu arrepentimiento. Miren, yo les invito a que ustedes consideren su arrepentimiento si usted ha caído en este tipo de sentimientos. Si su arrepentimiento es motivado por ese temor al infierno, si es motivado por ese temor al castigo eterno y, ay, el Señor me va a castigar, eso, realmente eso no es arrepentimiento. De hecho, ese sentimiento es bien engañoso y muchos en aquel día, cuando sea el día del Señor, muchos serán sorprendidos, muchos sufrirán, hermano, porque cuando se den cuenta de que el verdadero arrepentimiento es otra cosa, ya tal vez sea demasiado tarde. Así que si usted ha pasado por esto, hermano, yo quiero que usted desde ahora sea exhortado en esto. Si usted cree que cuando usted siente temor, o usted dice, bueno, cometí esto, ay Dios mío, si viene el Señor me voy al infierno y cometí tal pecado, y tenga cuidado, hermano, porque aunque usted siente que el Señor no va a venir mañana, si usted peca, y usted dice, bueno, tal vez Cristo venga en 10 años, así que yo no voy, yo no me voy a, no tengo miedo a eso todavía, así que no me arrepiento. Eso no es arrepentimiento, obviamente. Arrepentimiento es, aunque yo sepa que Cristo viene en 100 años y pequé ahorita, eso me debe hacer sentir mal. Y voy a decir algo un poco fuerte, pero hay personas que dicen, por ejemplo, no, hermano, lo que voy a decir es una gran verdad. Una persona me dijo a mí, en 6 meses yo dejo de pecar. Eso no es arrepentimiento. Cuando lleguen los 6 meses, hermano, ¿sabe qué? Ese arrepentimiento va a ser temor al castigo, o va a ser un remordimiento, o qué sé yo, o que quiere ocupar un puesto en la iglesia. Pero, hermano, todo menos arrepentimiento. Una persona que dice que en 6 meses, que le puede poner fecha cuando deja de pecar, hermano, es una cosa seria. Esa persona tiene un corazón cauterizado posiblemente. Yo no soy quien para juzgarlo. Oro a Dios que se arrepienta, porque Dios es el que le concede el arrepentimiento, pero qué triste que pensemos así. Yo quiero, hermano, de verdad, hermano, quiero exhortarlos a eso. Practique el arrepentimiento. Y si usted siente que a usted no le duele pecar, pídele a Dios esa contrición según Dios, que dice Pablo, esa tristeza por el pecado que produce salvación. Porque si tú puedes decir, Señor, ayúdame, porque si siento que el pecado no me está doliendo, ayúdame que me duela. Créanme que ya es una seña que le está doliendo, pero pídale que el Señor contriste su corazón para que usted pueda venir a Él en arrepentimiento. Todavía hay esperanza. Si a usted no le duele el pecado, entonces le tengo una mala noticia, hermano. Pero aún así, yo no soy el autor de la salvación, así que aún así le invito a que entonces ore para que el Señor le dé la tristeza según su voluntad, que produce entonces salvación. Así que qué tremendo, hermanos, esto. De verdad pensemos en esto. Esto no es cualquier cosa, hermano. Esto no es cualquier cosa. Por favor, meditemos en eso. ¿Qué aprendemos entonces sobre el arrepentimiento en estos pasajes? ¿Qué aprendemos entonces? Vamos a ver algunas cosas que aprendemos en estos pasajes sobre el arrepentimiento. El verdadero y profundo remordimiento de haber ofendido a Dios. Eso es arrepentimiento. El verdadero, escuchen, no falso, no por miedo al infierno, sino el verdadero y profundo remordimiento de haber ofendido a Dios. Recuérdense, no es un simple remordimiento, es el verdadero y profundo remordimiento de haber ofendido a Dios. Y entonces aquí, por eso puse 2 puntos. Esto lo podemos ver como ese reconocimiento de que el arrepentimiento supone pecado. O sea, hay un arrepentimiento porque se supone que pecado es pecado. Por eso entonces que hay arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no se supone el pecado, hermano, no hay arrepentimiento. Porque imagínense, que, ay, me arrepiento, ¿de qué no sé, pero me arrepiento? Claro, está lo que oró nuestro hermano Dosazo y que ha orado algunos domingos antes de iniciar en el inicio del servicio, lo que decía el salmista, perdona mis pecados hasta los que me son ocultos, porque a veces pecamos que ni sabemos que estamos pecando porque nuestra mente y nuestra carne es así. Nosotros pecamos, recuérdense,
porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces tenemos que tener eso claro, que hay pecados que tal vez no confesemos, pero no porque no querramos, sino porque ni sabemos que hemos pecado, ni nos dimos cuenta que pecamos. Pero de lo que somos conscientes, pidamos perdón, hermanos. Eso es lo que yo les quiero invitar en esta noche. Si no nos reconocemos a nosotros mismos como personas pecadores, no entenderemos nunca nuestra necesidad de arrepentirnos. Si no reconocemos a nosotros mismos, si no nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores, como personas pecadoras, no vamos a entender nunca nuestra necesidad de arrepentirnos. Esto tiene que ver con el pasaje de 2 Corintios 7:10. Algo más que aprendemos sobre el arrepentimiento en estos pasajes es: quien está verdaderamente arrepentido no se trata de excusar o justificar. Esto, hermano, es importante. Esto se ve mucho, Muchos cristianos pecan y lo que tratan de decir: no, pero es que esa persona, no, pero es que me hicieron, no, que me dijeron, no, que esto, no, que hubo, no, que no tenía opción, no, que viera que no, que sí, que ni voy a mencionar para que no piensen en casos específicos, pero quien está verdaderamente arrepentido no se justifica ni se excusa. Y aquí también les voy a exhortar en esto: si usted se justifica cuando peca, tenga cuidado. Si usted se excusa cuando peca, tenga cuidado, porque está llegando a ese punto donde el pecado entonces no le va a doler. Cuando hablemos de bienaventurados los pobres en espíritu, cuando hablemos de bienaventurados los que lloran, vamos a ver esto bien a profundidad. Vamos a ver este requisito. Vamos a ver cuando veamos en Mateo 5, repito, esto de las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, o bienaventurados o felices los tristes. Es una paradoja que aparece en Mateo 5. Felices los tristes. Wow, ¿cómo puedo ser feliz si soy triste al mismo tiempo? Bueno, felices los tristes porque esa tristeza que según Dios produce salvación, y esa es la mayor felicidad, la salvación. Entonces, ahí tenemos eso. Vamos a ver eso en las bienaventuranzas, tremendo, porque vamos a ver uno de los puntos de las bienaventuranzas que se llama ¿qué impide que yo sea entristecido por el pecado? Y vamos a ver algunos puntos ahí. Vamos a ver el orgullo, vamos a ver eso, la justificación, vamos a ver varios puntos. Nada más le estoy tirando un adelanto. Y cuando lleguemos a Mateo 5 en el 2024, entonces vamos a estar no, una broma, hermano, para ver si te está prestando atención. Pero bueno, creo que no está prestando atención porque nadie reaccionó. Así que, bien. Otra cosa que aprendemos del arrepentimiento es que no es lo mismo que sentirse mal o culpable. Repito, piensen en Judas, piensen en Saúl, piensen en Caín. ¿Ya? No es lo mismo. Piensen en el abuelo ¿cómo se llama? En el nieto, perdón, de Caín, Lamed, cómo cantaba de que había matado a un hombre y a otro lo había herido. Parece que hay arrepentimiento en el canto ese de Lamed, pero realmente no lo hay. Entonces, otra cosa es: el arrepentimiento puede incluir estas emociones, pero es más que eso. ¿Se acuerdan que yo dije que no era mero sentimiento, que no solamente era eso? Porque sí, te puedes sentir mal, pero ese sentirse mal no es mero sentimiento, sino que va más allá de eso, Y vamos a ver cómo va más allá. El verdadero arrepentimiento no es una culpa o sacrificio, sino un rechazo al pecado y una rendición al derecho dado por Dios de Jesús para ser nuestro Rey. Otra cosa más, y aquí vamos a ir aterrizando hoy, porque a las 9 tengo un compromiso, pero el arrepentimiento, escuchen esto, y esto lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. El arrepentimiento es poner a Cristo primero en todos los aspectos de nuestras vidas. El arrepentimiento es poner a Cristo primero en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que, ¿qué es entonces el arrepentimiento? En todo esto que usted ha visto aquí hoy, usted ya puede tener una idea de qué es el arrepentimiento y la importancia del arrepentimiento. Hermanos, nosotros a veces tenemos una costumbre de pedir perdón antes de dormirnos. Sí, hermano Didier,
Arrepentido generación de víbora. Vamos a pasar también por ese pasaje en Mateo, bien interesante. Hermanos, mediten en esto. Miren, cada vez que peques, no esperes que llegue la noche. Ahora, yo les quiero también aclarar algo polémico, y esto que voy a decir es polémico porque a veces algunas personas no quieren ver esta verdad bíblica. Todos vamos a morir en pecado, en algún pecado sin confesar, hermano. Todos, todos, todos. Si Cristo viene ahorita, viene ahorita. Alguien aquí, mientras yo di la clase, ya pecó. Si no es que todos pecamos mientras dimos la clase. No sé si me entienden. Alguien aquí ya pecó, alguien ahorita pensó mal, alguien dijo, y que ese Pablo me cae mal porque ya no lo soporto. O sea, alguien pensó eso, ya pecó, ya me odió en su corazón. Alguien acá dirá, y que no, mira, la hermana tal ahí, que no sé qué. Mira a Angelito con esos lentes mirando la cara, para la cámara, y mira, no sé, qué sé yo. Alguien ya pecó. Si, repito, si no es que todos ya hemos pecado hasta este momento. Entonces, todos vamos a morir con algún pecado sin confesar. El asunto es que la salvación es por gracia, pero en la medida que me corresponda a mí, tengo que actuar en arrepentimiento, tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento, tengo que arrepentirme. Por lo tanto, yo te invito que si pecaste en la mañana y estamos todavía a mediodía, arrepiéntete ya de ese pecado, porque así te acostumbras a vivir una vida de arrepentimiento. Dice que Martín Lutero iba a confesarse cada no sé cuántas horas, que hasta que el padre que estaba a cargo de él decía, oye, Lutero, pero anda, escuchen esto, oye, anda, mata a tu padre, anda, deshonra a tu padre, a tu madre, anda, roba, asesina, algo que valga la pena confesar. No sé si han escuchado esa anécdota de la historia de Lutero, porque Lutero estaba cada rato yendo a confesar su pecado. Wow, con razón ese hombre Dios lo usó de esa manera, hermanos. Hermano, o sea, era un hombre con un corazón contrito y humillado. Por eso Dios lo usó de esa manera. No fue cualquier pelele. Eso no era un man que le daba igual, hermano. O sea, Lutero iba a confesarse cada rato. Tenía a los padres cansados ya. A los superiores de él estaban cansados. Oye, ya nos tiene cansados. Imagínense, al nivel que tú cansas a una persona con tus confesiones. Tomemos ese ejemplo de vida de Lutero. Tomemos ese ejemplo y apliquémoslo a nuestra vida. No, yo me arrepiento ahora en la noche, me arrepiento de mi pecado, porque eso puede ser peligroso. Te puedes acostumbrar a aplazar tu arrepentimiento. Ya después no será que me arrepiento en la noche, pequé en la mañana y me arrepiento en la noche, ya después me arrepiento mañana, ya después me arrepiento pasado mañana, ya después me arrepiento en la siguiente semana, me arrepiento en la Santa Cena cada inicio de mes en la iglesia, me arrepiento ya después una vez al año en Navidad, después me arrepiento cada 2 años, después en año bisiesto y ya después no te arrepientes nunca. Pero es cierto, pensamos muchas veces que no, en la noche que el Señor perdona otros pecados. Por eso yo a los ministros de nuestra iglesia, yo les digo siempre, si van a orar, al iniciar, y para que sepa, hermano, y no diga, oye, esta gente en una arrepentidera que tiene, yo les digo a ellos, si ya hago mi oración de inicio, tiene que involucrar confesión de pecados, tú tienes que motivar a la iglesia que confiesen sus pecados al Señor y pidan perdón por sus pecados. Cuando termina el servicio, ya la mayoría, todos, si no, repito, para decir, todos ya han pecado. De nuevo necesitamos confesar pecados. No es el domingo en la noche, cuando ya vas a dormir, que solo vas a pedir perdón por tus pecados. Por eso yo cuando empiezo la clase también pido perdón de pecados. A veces se me olvida, imagínense, así es nuestra carne. Y han visto que muchas veces cuando termino también pido perdón por pecados, por mis pecados. Eso es lo que el Señor quiere y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer nosotros, llevarnos a una contrición continua. Esa tristeza que es según Dios, que produce salvación. Y usted va a tener una práctica del arrepentimiento y eso lo va a llevar a un mejor vivir cristiano. Ok, finalizo con eso. Recuerda el ejemplo de Lutero, no espere que caiga la noche para que se arrepienta. Siempre confiese sus pecados. Si los puede confesar y arrepentirse apenas los comete, mucho mejor. Y sobre todo sabiendo que con Dios no se juega. No lo engañamos a Él, haciéndonos los vivos, pecando y arrepintiéndonos y jugando con Él. Pero siempre que venimos a arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado y sinceridad, el Señor nos perdonará.